con un enorme entusiasmo, uno trabaja mucho y en algún momento dice, ¿por qué estoy acá? Bueno, estoy acá porque a veces hay premios. Por ejemplo, presentar esta mesa para mí es un premio. Estar con Tununa y con Cristina me parece una joya. Entonces, bueno, en algo compensa. Bueno, voy a hablar de ellas un poquito y luego ellas hablarán de Walsh. Cristina Iglesias enseñó literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires y varias universidades del extranjero. Ha publicado libros de ensayo sobre literatura argentina y afortunadamente ha marcado a unas cuantas oleadas de alumnos. También dirigió en colaboración el volumen primero de la Historia Crítica de la Literatura Argentina, Una Patria Literaria. Ha publicado 2 libros de ficción, en el 2010 Corrientes y en el 2014 Justo Entonces, ambos por la editorial Beatriz Viterbo. El año próximo aparecerá un nuevo libro de ensayos y por supuesto que está aquí con nosotros para hablar del País del Río, Aguafuertes y Crónicas, que son textos de Roberto Arlt y Rodolfo Walsh. Tununa. Yo podría decir, por ejemplo, de Tununa que es escritora. Tununa Mercado, no todo el mundo sabe. Tununa Mercado, la tengo aquí. Yo empecé diciendo Tununa y hice una pausa. Entonces, voy a comenzar nuevamente. Quiero decirles que la escritora Tununa Mercado, que no sé por qué todos le dicen Tununa, ¿no es cierto? Ha trabajado en el ámbito de la ficción. Voy a nombrar algunos de sus textos: Canon de Alcoba, de 1988, En estado de memoria, de 1990, La Madriguera, de 1996, y Yo nunca te prometí la eternidad, del 2005. Y sé secretamente que tiene otra novela en curso. Yo no lo voy a contar porque es un secreto, pero sé que la tiene. Además, ha recibido premios, Casa de las Américas, ha recibido becas, ha trabajado muchísimo en torno de la reflexión sobre la escritura literaria de mujeres y básicamente, no tan secretamente, es una gran traductora. Creo que allí hay como una clave. Podemos empezar a conversar del modo que ustedes quieran. Tununa Mercado, ¿sí? ¿Dije bien? Y que tiene Iglesias. ¿Por dónde quieren que comience? Es un conversatorio. Claro que sí, pero todo conversatorio. Tununa Mercado comienza por algún lugar. Dale. Arriba. No, vos que ibas a mirar. Bueno, yo estoy acá. Micrófono. No como Micrófono. No, estoy acá, gracias por la invitación. Estoy acá no como especialista en Walsh, para nada, sino porque se me ocurrió sacar este librito, que es un libro de una colección muy linda que se llama El País del Río, y El País del Sauce, en realidad, que es un verso de Juan Elia Ortiz, y que va siguiendo el río, la zona de la Mesopotamia. Y ahí yo quise contribuir con una reunión de las crónicas que Arlt escribió en los 30, surcando el río. Subió a un barco de carga y fue parando en los puertos y escribiendo notas para el diario, y con las notas que Rodolfo Walsh muchos años después escribió en la misma zona, digamos, sino en el río. O sea, Walsh viajaba en avión, ¿no? Iba y volvía en avión, obviamente, pero digamos la zona es la misma, y de algún modo lo que me interesaba, este libro contó con la colaboración de Monserrat
Zapatero, que hizo unas notas hermosísimas y una cronología. La cronología la hice yo, pero digamos toda la bibliografía la hice yo también. Entonces, ¿qué pasa con Walsh en esta zona? ¿Qué pasa con Walsh en medio de humedales, en medio de carnavales, en medio de calores insoportables, en medio de cultos populares extraños? Quiero decir, cuando yo pensé este libro, pensé en cómo dos escritores muy urbanos miraban el interior de su propio país como algo muy extraño, como algo que no solamente no conocían, sino que los asombraba profundamente. Y cómo reaccionaban de manera diferente, digamos, frente a este asombro. Cómo tenían que implementar estrategias de escritura diferentes para escribir el agua, por ejemplo, ¿no? Hay un momento en que Art está en el medio del río y solamente hay río, y bueno, tiene que escribir el río, él que es, digamos, tan urbano como el más urbano de la literatura argentina. Y Walsh también, ¿no? A su modo, por más que, aunque no hubiera nacido en Buenos Aires, es alguien que vive la mayor parte de su vida en Buenos Aires y que, digamos, esta es una salida hacia lo desconocido de su propio país. Entonces, pero además, en el caso de Walsh, sucede algo para mí muy importante, que es que todos hablaron acá de esta tajante divisoria que Walsh hace entre un momento de sobrevaloración de la literatura, casi de admiración, digamos, por los escritores y la buena literatura, y un momento en que no solamente se la subestima, digamos, sino que se la abandona. Bueno, estos textos que yo seleccioné y que son los que Walsh escribió para Panorama y Adán, no todos, lo hice una selección arbitraria, como toda selección, los que a mí me parecieron más interesantes, fueron escritos en ese intersticio, es decir, en ese momento exactamente en que se suponía que dejaba la literatura e iba a pasar a la política. ¿Y cómo hizo para escribir estos maravillosos textos? Por acá se dijo, estos textos le costaron. No es que los textos le costaron, no es que tardó en escribirlos, se quedó en los lugares, atrapado por los lugares. No tenía que quedarse un mes y medio en Corrientes durante el carnaval para escribir esa nota. Vivió el clima del carnaval, lo vivió de un modo increíble, es decir, se metió en ese mundo que solamente los que vivíamos en Corrientes en esa época sabíamos cómo era, es decir, solamente se hablaba del carnaval, era un clima especial. Walsh vivió ese clima, digamos, y esa crónica hermosa que se llama Carnaval Caté, Carnaval de los ricos, sería en guaraní, no solamente sigue, digamos, a los ricos con su gasto de comparsas y de trajes y a los pobres inundándose o viendo el corso desde la tercera o cuarta fila o parados, desesperados, ¿no? Como lo fotografía Pablo Alonso, ahora voy a hablar un poquito de Pablo Alonso, sino que Walsh se mete en esta crónica adentro del lugar donde el jurado del carnaval correntino está por determinar quién es la reina del carnaval y transmite esto como si fuera una elección en la ONU, ¿no? Es decir, con un suspenso que parece, bueno, porque gana una reina que no estaba prevista. Bueno, quiero decir, no es que le costó o que se demoró en la escritura, se demoró en el lugar, se demoró en vivir el ritmo del carnaval. El otro lugar donde se demora mucho
y donde se produce una transformación enorme en él, es el Estero Liberá. Hoy el Estero Liberá es un lugar turístico para turistas franceses, belgas, suecos, argentinos, hay lugares para parar y demás. Pero cuando Walsh va, no había nada. Y este es, digamos, el modo en que él comienza este relato del viaje al estero. Sé que soñé y que un nuevo paisaje, laberíntico, arrasador, angélico en la tersura de sus flores y el cristal de sus aguas, demoníaco en el irresistible crecimiento de raíces, hojas, espinas, púas, dientes, había entrado para siempre en la materia de mi sueño. Por allí tengo un camino siempre abierto a liberar. Fíjense el modo en que capta, en que reúne en una frase, digamos, la belleza, lo cristalino, lo etéreo y lo rígido, ¿no? El camino del sueño, entonces, es el camino que lo acompaña durante todas estas crónicas de Panorama y de Adán. Eso es muy notable. Hay un proceso de extrañamiento muy grande. El otro momento, digamos, hay muchos momentos interesantes en estas crónicas, ¿no? Pero para seguir con la zona de Corrientes, está la visita al leprosario. Y la visita al leprosario es, el lugar en el que él toca, de algún modo, un punto, del dolor ajeno muy grande. Es difícil mirar a los leprosos y es difícil escribir sobre ellos y es difícil hacerlos hablar y es difícil fotografiarlos. Hay que decir que Walsh hace este viaje con un fotógrafo extraordinario, Pablo Alonso. En las páginas de Panorama, las fotos de Pablo Alonso, yo me animaría a decir que son el 50% del efecto de la nota de Panorama. Son extraordinarias. Hay notas hay fotos en blanco y negro y hay notas a color. Hay, por ejemplo, las fotos del leprosario de Pablo Alonso son extraordinarias porque siempre fotografía de lejos, de atrás, de cerca cuando hay mucha ternura. Una cama vacía para mostrar la soledad de una mujer. Es decir, estas notas tienen otra característica sobre la que me quiero detener: el montaje. Estas notas trabajan con el montaje. Walsh sabe qué fotos está sacando Pablo Alonso y Pablo Alonso sabe qué va a escribir Walsh. Y las notas se arman con un montaje cuidadísimo de imagen y texto. Esto es notable. Walsh, la mayor parte de las veces, usa la primera persona del plural. Nosotros íbamos, nosotros llegamos, nosotros, Pablo y yo, refiriéndose al fotógrafo. Entonces, esta construcción donde montaje entre imagen y palabra y texto, ¿no? Texto, ¿qué es esto? Literatura, periodismo. Venimos discutiendo toda la tarde esta cuestión de literatura y periodismo. Bueno, yo creo que Walsh es uno de los escritores, por un lado es una figura trágica en el sentido shakespeariano, no solamente por su muerte terrible, sino por la cantidad de contradicciones por la que fue atravesado siempre. Y al mismo tiempo es alguien que inventó la mayor cantidad de géneros, uno de los que inventó la mayor cantidad de géneros en la literatura argentina contemporánea. Eso es notable.
Es decir, cada una de sus apuestas, lo que Ezequiel nos contaba con los cuentos policiales, Operación Masacre, ¿Quién mató a Rosendo? Estas crónicas son diferentes de cualquier otro trabajo periodístico o literario que él haya hecho. Son absolutamente otra cosa. Son crónicas escritas de un modo coral, es decir, aparecen estos personajes que son personajes borgianos, porque imagínense, los leprosos cuentan el momento, o cada uno de ellos cuenta el momento en que supo que su vida cambiaba para siempre, por ejemplo. El momento en que supo que no podía quedarse en su lugar, sino que tenía que irse a vivir a la isla. Pero al mismo tiempo puede armar, digamos, otra vida en esa isla, ¿no? El texto de Quiroga en Misiones. Ese es un texto extraordinario bajo todo punto de vista. Él va a Misiones, al lugar de Quiroga, a ver qué queda de un escritor en el lugar en el que vivió y escribió. Y lo que encuentra es el horror. Acaban de apedrear la casa de Quiroga, acaban de deshacerla, lo odian, nadie lo quiere en ese lugar. Escribir eso, digamos, escribir eso con respecto a un escritor que él admira, por otra parte, ¿cierto? Porque Quiroga está entre los escritores que él admira. Escribir la desolación que produce la desaparición física, ¿no? Y el odio que ha quedado de ese personaje en la zona requiere de una maestría enorme. Y, por supuesto, el fotógrafo también lo acompaña registrando esta desolación. En una época perseguí los papeles de Walsh, los que habían participado en los textos que él hablaba y denunciaba, y en un momento me cruzó con quien fue su última compañera de vida, Lilia Ferreira, que me permite ver los restos de la biblioteca de Rodolfo, y en los restos de la biblioteca de Rodolfo había textos como capitanes del Río de la Plata, capitanes y prácticos del Río de la Plata. O sea, tenía un conjunto de textos en los que él indagaba, porque cada una de estas crónicas además tenían esa cuestión de profundidad, de búsqueda, de armado de los datos. Cuando recién Cristina mencionaba una y otra vez la cuestión del periodismo, de la literatura, yo tenía la sensación, y tuve la sensación ahora, y me persiguió siempre, que cuando uno enfrenta la escritura de Walsh tiene un doble peligro. Por un lado tiene el peligro del academicismo, y por el otro lado tiene el peligro de los predicadores de la cultura de masas, que en cualquier lugar tienen un resquicio y plantean que todo es posible. Entonces me parecía que esto, ¿qué hacía? Tenía un montón de libros de investigación. Está también con nosotros la escritora Antonella Mercado, que nos va Bueno, va a ser un corte raro porque yo no voy a hablar sino de una experiencia, ¿no? Eso es. Yo trabajaba en el diario La Opinión, donde empecé a trabajar en esos años duros, en los que pasaron cosas tremendas, los fusilamientos de Trelew, la detención de Paco Urondo, ya empezaba a haber muertes, en fin, era un clima en el diario muy dramático y al mismo tiempo, desde el punto de vista político, muy intenso, ¿no? Por ejemplo, en un determinado momento, después del golpe de Chile, se incorporan se incorpora un poeta chileno a trabajar en el diario,
se incorporan dos uruguayos, uno de ellos Gutenberg Chanquero, el otro Selmar Michelini, se incorpora un boliviano, dos bolivianos. Estoy haciendo a medida que hablo, como no traje nada escrito, lo que salga. Entonces, en ese momento hay luchas internas desde el punto de vista gremial. Hay un sector que es digamos, el sector de prensa vinculado al peronismo, y otro que es más vinculado a la izquierda. Bueno, yo me voy sumando, siendo como muy, voy con las personas más que con las ideas. De hecho, a mí me habían despedido del diario, entonces había habido paros, y esos paros para que recuperaran a los trabajadores, yo era una de esas víctimas. Entonces, finalmente, Timerman acepta incorporarnos de nuevo. En ese clima, yo era compañera de Lilia Ferreira y era compañera de Vicky Walsh, que era la delegada gremial. Entonces, bueno, por vieja amistad con Lilia y Rodolfo, me parece que databa de unas quintas, una quinta que se alquiló en un determinado momento y a la que iba muchísima gente, psicoanalistas, Paco Urondo, Zulema, su mujer, en ese momento, actriz, iba Rodolfo también, Lidia, y bueno, era una maravilla de fines de semana, ¿no? Con los niños jugando al ping-pong. Bueno, esa intimidad con los Walsh, que era de fin de semana, hizo que yo empezara a frecuentarlos en su propia casa, que era un departamento a media cuadra del diario La Opinión, sobre la calle Tucumán. Es decir, 50 metros de ahí estaba Rodolfo, que no manifestaba ningún interés por entrar en un medio de prensa. Yo muchas veces le pregunté que cómo es que él no estaba en el diario, y él dijo, no quiero, yo por la libre, solo. Y no sé qué pasó, pero de pronto yo iba a almorzar ahí con ellos. Como suele suceder, me suele suceder con algunos señores en los que deposito mi confianza política, ¿no? Yo creo que él reparó en mí. Dijo, esta chica, creo que puede ser un elemento muy bueno para algo que él estaba en ese momento pensando, ¿no? Entonces, fue una paulatina disciplinamiento, por así decir, en un concepto que tenía del periodismo y de la información. Y para eso había que adiestrarse. Él había descubierto las radios no clandestinas, sino las radios que usaba la policía en sus desplazamientos. Esos mensajes policiales que él detectaba eran siempre lo que él seleccionaba de esos mensajes, era lo que concernía a las actividades políticas, es decir, a lo que podía servirle a él o a un sindicato o a un grupo político o a un grupo armado. Esa disciplina que era escuchar esa radio, él de pronto me la propuso.
De hecho, bueno, ese es en estado larval lo que después va a ser ancla. Es decir, había un pequeño ejército en ese momento, digo ejército porque yo así lo sentía, era un grupo de gente que no nos conocíamos entre nosotros, estábamos compartimentados sin pertenecer a ninguna organización ni estar encuadrados en una organización. No sabíamos quiénes éramos los que estábamos haciendo esta tarea. Lo único que yo supe, o lo único que fue evidente, que la radio con la que yo empecé a trabajar era una radio transoceánica que me trajo a casa Milton Roberts. Hago un paréntesis. Milton había estado con Rodolfo en el periódico de la CGT de los argentinos. Y otro pequeño paréntesis, cuando él va a Puerta de Hierro a ver a Perón, en ese momento Perón sale y le dice a Ungaro, este hombre hay que leerlo. Es decir, lo señala como escritor. Creo que él había leído lo de, ¿qué pasó? Lo de Rosendo. ¿Lo de qué? Operación Masacre. No, Operación Masacre había leído. Yo creí que era Rosendo después. Entonces le dice, o sea que esa es la presentación, es un escritor, ¿no? Entonces esa tarea yo la hacía en mi casa, con marido, con hijos, y teniendo que ir a trabajar al diario, porque a las mañanas yo me despertaba tarde porque estas escuchas eran a la noche. Y yo entraba, no sé por qué razón, entraba a trabajar a las 3 de la tarde, más o menos. Y a una sección del diario que se llamaba La Mujer. Es decir, yo estaba en el mundo femenino y una sección que había creado Felisa Pinto, que era una especie de bastión feminista, ¿no? Entonces, una vez cada, qué sé yo, 2, 3 días, cuando yo empecé en esta mecánica, sabía cómo tenía que hacer los papelitos con información, sabía dónde los tenía que poner, en el canuto del cigarrillo, en el filtro del cigarrillo, ahí lo metía, sacaba el filtro, metía la información. Con el tiempo tuve que hacer un embute absolutamente inadvertido. Creo que nadie en la casa se dio cuenta de que ese embute existía, pero fue hecho por un carpintero. Después, cuando este carpintero estuvo secuestrado, le preguntaron dónde había hecho un embute, y él dijo los embutes que había hecho, y dijo que en casa también, pero nosotros ya estábamos en el exilio. Es decir, a él le sirvió para salvarse, en cierto modo, ¿no? Dar un dato que era falso. Entonces yo, suponiendo que a las 10, a las 2 de la mañana yo tuviera una información que era muy importante, entonces yo salía, yo vivía en esa época en Miguru, casi muy cerca de la avenida Santa Fe, y bueno, me tomaba un taxi, llegaba, había códigos para que me abrieran, estábamos absolutamente disciplinados, es decir, era una cosa muy seria, estábamos porque yo sabía que había otros, pero yo era una soldado. Entonces, bueno, Rodolfo me abría, hablábamos, evaluábamos, bueno, esto era tan precario, tan conmovedor, si se quiere, porque Rodolfo tenía en mente, bueno, todo lo que sabemos, él quería organizar la resistencia peronista, él venía de la FAP, todo lo que ustedes saben de él, hemos estado hablando en estos días, es decir, pero él
En esta quería simplemente, en una etapa, salvar a cierta gente. Le había ocurrido una cosa grave, que es un matrimonio llamado Verd, V-E-R-D. Él había sabido con anticipación que los iban a secuestrar en San Juan, no me acuerdo qué provincia, y él no había podido advertirles y los desaparecieron. Entonces, era una vocación, si se quiere, en ese momento tal cual yo la recibí, de parar ciertos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, la llegada de Cuba vía Praga, de gente que había estado en La Habana, si yo pescaba que había un cuadro militar o algo que decían que los iban a esperar en el aeropuerto, eso corrían, porque le decían, bueno, van a llegar estos tipos y los van a agarrar. Es una cosa así, perentoria. Bueno, a medida que pasó el tiempo, les explico cómo era la radio. La radio es una especie de tanque así, maravilloso, con un montón de transoceánica, o sea que yo podía, si quería, se suponía que yo podía escuchar hasta los submarinos que están perdidos en el mar, ¿no? La cuestión es que a la noche, bueno, eso tenía una antena que salía, nosotros vivíamos en un primer piso, yo había logrado colgarla hasta el segundo, no sé qué, era una antena absolutamente precaria, que es la que manejaba Walsh en ese momento. Es decir, él tenía como modelo a Leopold Trepper, el famoso de la Orquesta Roja. Ese era su modelo de espionaje, ¿no? Entonces, pero con los recursos que tenía Rodolfo no se podía creer como él estaba siguiendo las radios policiales en ese momento, pero después se fue ampliando un poco más y se pudo saber los movimientos que pronto algunos destacamentos militares, en fin, se fue ampliando cada vez más. Bueno, en un momento dado, yo me sentía como la pasionaria, porque Rodolfo, bueno, por supuesto que él, cuando estábamos con Lilia y con él, hacían como que ella no sabía que yo estaba en estos negocios. Yo no se me ocurrió nunca comentarle a ella, mira, vine anoche a las 2 de la mañana, vos estabas durmiendo. Entonces, él de pronto pensó que teníamos que hacer un trabajo que iba un poco más allá, que era conectarnos con las organizaciones armadas y venderles este servicio. Es decir, este servicio que era no solamente que la policía iba a llegar a un lugar, sino que ya se insinuaba lo que después fue Ancla. Es decir, qué pasaba cómo se estaba viendo un conflicto social, cómo iba a intervenir la policía en una marcha sindical, todo lo que hacía a la vida en ese momento. Bueno, me mandó a Córdoba para una cita. Yo fui a Córdoba y tenía que llevar, por caso, no sé si una revista Panorama o algo, la tenía que poner sobre la mesa y iba a venir el dirigente del ERP a verme. No vino nunca. Y Rodolfo, furioso, dice, no se dan cuenta del valor que tiene esta tarea. Es decir, no van a ganar nunca una guerra si no tienen este instrumental. Digo, en las comidas,
¿cómo lo veía él? Yo, como un tipo irónico, gracioso, con mucha soltura, cómo se burlaba de las cosas más solemnes, cómo se burlaba de Timerman, cómo se burlaba, pero sí en su decisión clara de permanecer en ese pequeño búnker, no salir de ahí. Entonces, bueno, pasa el tiempo y en un determinado momento, esto lo puedo contar porque a mí no me van a meter presa ahora, pero en un determinado momento, me lleva a una reunión en donde ya hay gente conocida, que están en la misma. Voy a la casa de Piri Lugones, todos están muertos, menos yo. Vamos a la casa de Piri Lugones y ahí se va a discutir algo que me parece a mí verdaderamente caricaturesco, si se quiere. Se va a discutir de qué manera el peronismo puede ser considerado el horizonte de la revolución en la Argentina, ¿no? Y después cómo uno puede hacer una lectura materialista histórica para entender el peronismo. Entonces yo escucho todo eso. A mí lo que me interesaba era lo otro, esa percepción del peligro, de la alerta que da una militancia que tenía estas características, ¿no? Pero no definirme ya por el peronismo de base o el peronismo, y menos por Montoneros, porque en ese momento él no estaba encuadrado todavía para nada con Montoneros. Cuando él ve, yo en mi lectura, ¿no?, que es imposible permanecer solo con sus 4 o 5, su ex mujer, la mujer actual, la amiga de su mujer, y con eso hacer una red, yo creo que en ese momento él piensa, no tengo otra. No, había el marido de Piri y había muchos otros que después siguieron en Ancra. Entonces en ese momento él decide o me plantea algo mucho más grave, ¿no?, que era que yo tenía que ir en un operativo, como yo era muy hábil ya, en un operativo escuchar las radios mientras el operativo sucedía para alertar a los operadores, ¿no?, de esa acción. Y bueno, ahí se puso la cosa muy difícil porque era el año 74, lo habían matado a Alfredo Kubitschek, que era amigo nuestro, lo habían matado a Ortega Peña, lo habían matado a Silvio Frondizi, y empezaba la AAA de una manera bien desencadenada. Me habían entrenado la casa. Rodolfo se preocupó mucho por ese allanamiento, porque en ese allanamiento, bueno, no voy a contar, es una derivación. La cuestión es que él, cuando me planteé esto, yo le dije, tengo que pensarlo, ¿no? La otra etapa en la que yo ya estaba en la guerra. Y bueno, se produce providencialmente, se produce una llamada de la AAA a casa muy fuerte, que yo he relatado físicamente, porque no era que me dijeran te vamos a matar, somos la AAA, sino que cuando yo levanté, ella no estaba en México, estaba en México ya, y yo estaba con mis hijos, yo levanté y me dijeron, entonces yo tuve que llamar a mi hijo, que en ese momento tenía 10 años, y alertarlo, decirle, si vienen hay que ir por acá. Dice, ya la antena
la antena no era lo importante, era poderle tirar una piedra a un exdiputado que vivía en el departamento del frente para decirle que nos venían a buscar. Entonces ya decidimos irnos. Entonces lo último es que yo me cito con Rodolfo en el Pulpito, que es un sitio histórico. En esta historia de toda la represión, las muertes, la AAA, Walsh, Paco, Hellman, todo este moridero que hubo, el Pulpito era el sitio del encuentro. Entonces yo me encuentro con Rodolfo y le digo que me voy a ir. Yo ya le había comunicado a mi jefe esto, todo eso, yo le había dicho que me iba. Entonces, que me voy por unos meses. Entonces Rodolfo, hablamos, comentamos toda esta situación, la amenaza y todo eso, y yo le pregunto, ¿vos creés, Rodolfo, que vamos a volver a estar juntos? Y él me dice, no lo creo. Entonces, en ese momento, en lugar de pensar, no lo creo porque a mí me puede matar, porque me quedo a correr riesgos y todo eso, yo pensé que es como que él me estaba castigando. No creo, no, vamos a ver. No. Bueno, la cuestión es que mi vínculo con Rodolfo y con Lilia tuvo ese carácter, pero siguió. Cuando ella llegó a México, yo la recibí y estuve junto a ella y me contó cómo había sido toda la historia de Rodolfo. Y en los últimos tiempos de la vida de Lilia, que fueron terribles, y yo la visitaba casi cotidianamente, siempre hablábamos de estas cosas, de la intención de Rodolfo de volver a escribir. Y la gran esperanza que ella tenía en el 77, cuando lo matan, porque esa carta a Vicky, la carta de un escritor, que fue una estrategia, como decía aquí un compañero, yo creo que él estaba muy encuadrado en la organización Montoneros, y esto fue como una estrategia para que en el exterior eso llegara de una manera, y creo que sí llegó, porque yo estaba en México y esa carta, a través de Ancla, a través de todo este aparato que él había creado, llegó a distintos lugares, llegó incluso a Caracas, y Tomás Eloy Martínez la distribuyó. Nosotros la tuvimos en México, o sea que acá en el país probablemente no haya sido conocida. Entonces Lilia decía que esa carta a Vicky, la carta a la Junta Militar y el cuento que había terminado era el reingreso de Rodolfo a la escritura y a la literatura, que él estaba en una situación de epifanía por haber terminado sus textos, porque también formaba parte de eso lo que él había escrito a la organización, es decir, las definiciones que él había hecho respecto a la guerrilla, no seamos una patrulla perdida, todo lo que incitaba a que tenían que replegarse para constituir una resistencia, donde era muy importante lo escrito, es decir, las noticias, la información, todo esto que siguió adelante o que habían tenido durante esos 2 años. Y hay un detalle importante que yo me he enterado, que hay una parte de ese ancla que la escribió él exclusivamente, no sus agentes, que sabemos quiénes son, que hay un libro y todo.
pero él escribió sobre todo la cadena informativa, era con su letra. Bueno, lo que me impresiona, eso, de que era volver a escribir, lo sé por Lilia y lo sé por... Y voy al cuento, que no sé si me queda tiempo para contar la última carta que me escribió Lilia. ¿Te parece? Dice: Tununa, perdón por no haber podido enviarte antes mi recuerdo de aquel encuentro con Martín Gras. Martín Gras es un sobreviviente de la ESMA, que de hecho este relato lo hizo Gras en la ESMA propiamente dicho delante de Berbisky. Perdón por no poder, dice, hoy escribí de aquel encuentro con Martín Gras cuando hablamos del cuento Juan se iba por el río. Hoy escribí este texto que espero te sirva. Haz lo que quieras con él y contestame para saber que lo recibiste. En el año 82 viajé a España desde México, donde estaba exiliada. No lo conocen, ¿no? Sí. ¿Vos sí lo conocés? Sí. ¿Ustedes? No. Porque si lo conocen todos. No, pero de hecho. En el año 82 viajé a España desde México, donde estaba exiliada. En Madrid conocí a Martín Gras, sobreviviente de la ESMA, con quien hablamos durante una larga noche sobre la historia del horror en ese centro clandestino. Mi primera pregunta fue qué pasó con Rodolfo. Escuché la descripción pausada, casi cuidadosa, de la imagen brutal de la muerte que vio en el sótano de la ESMA, el cuerpo acribillado de Rodolfo, con el pecho cortado por una diagonal de impactos, tirado en el cemento frío. Martín lo reconoció y se estremeció. Había visto otros muertos por las balas, pero nunca un cuerpo al que le hubieran disparado con tanto odio, quizá porque suponía que quizás lo hubiesen quemado, quizá porque querían agarrarlo con vida, y Rodolfo se resistió para impedirlo. ¿Y qué hicieron con él?, pregunté. No sabía. Suponía que quizás lo hubiesen quemado, porque difícilmente preparaban un vuelo para tirar solo un cuerpo al río. En estos casos, en la ESMA solían desaparecerlos con lo que ellos llamaban un asadito. Y con todos los escritos de Rodolfo que estaban en la casa de San Vicente, llevaron todo a la ESMA. Allí pude leer los documentos críticos sobre la política de Montoneros que escribió como aportes internos de la organización. Sentí que después de casi 5 años desde su desaparición, aquella imagen de Rodolfo tecleando de noche o de día, escribiendo las historias, corrigiendo los textos que solo yo había leído, porque eran los escritos inéditos que había ido acumulando en los años de clandestinidad. Esa imagen tan nítida en mi memoria comenzaba otra vez a corporizarse. No habían destruido esos papeles. Con ansiedad intenté que Martín recordara qué otros textos había leído. Estaba la carpeta con sus memorias, los borradores de los cuentos El 27, El aviador y la bomba, Ñancahuazú. Veía el esfuerzo en su cara y su mirada pedía disculpas. Y el cuento terminado, pasado en limpio, Juan se iba por el río, empezaba así. Juan Antonio lo llamó su madre, Duda era su apellido, su mejor amigo Ancina y su mujer Teresa. Es su último cuento, el que escribió desglosando el material de la novela, para que veas, de la novela que ya había decidido no escribir. Es la historia del argentino derrotado del siglo XIX, del último argentino antes de las grandes inmigraciones, del hombre del pueblo que había sido llevado de guerra en guerra,
de tropa en tropa, que sobrevive a su tiempo y ya viejo recorre la memoria de su vida y de la época en que vivió, que luchó junto con su amigo el negro Ancina en batallas que no eran las suyas, como la noche antes de Cepeda, cuando los hicieron formarse para escuchar la arenga del general Mitre, quien los exhortó a combatir por la patria. Y entonces el negro lo mira a Juan y le dice: en la patria de ellos yo me cago. Martín se sonrió y dijo: yo leí ese cuento, lo leí allí en la ESMA. Una alegría extraña, una excitación indecible me sacudió. Había empezado a contarle el cuento y Martín me interrumpió para continuar el relato. No era la única depositaria de esa memoria. Había otro lector, y con ese lector recordamos escenas del cuento. Juan mirando pasar la Pureña con el féretro de San Martín cuando sus restos fueron repatriados entre batallones de antiguas tropas. Juan sentado en un banquito a la orilla del río entre el recuerdo de su pasado y el deseo de poder llegar alguna vez al otro lado del Plata, donde en la lejanía había podido ver en días claros las casitas blancas de la colonia, la gran bajante del río de la Plata, la mortandad de los peces y el final, Juan montado en su caballo, cruzando el lecho seco hacia ese horizonte que se esfumaba. Le conté a Martín que cuando Rodolfo me leyó el último párrafo, le había preguntado si Juan llegaba al otro lado del río. No sabemos. Hasta allí acompañó a su personaje. No quiso definir su destino. Por eso Juan no se fue, no llegó. El verbo no cerraba la acción. Juan se iba. En esa larga noche supe que el final abierto del cuento también había sido para mí una metáfora de esos meses del 77 en que creí que Rodolfo podía estar vivo. Una esperanza, el deseo de ganarle a la muerte, al destino. Una esperanza a su vez aterradora por la tortura sin límite en el tiempo con que dejaban a los prisioneros para quebrarle la dignidad, comillas, la dignidad que ustedes mismos han perdido, como acusó Rodolfo a la Junta Militar. Afuera amanecía sobre Madrid, la ciudad donde dos sobrevivientes, uno de la ESMA y otro en el exilio, estuvimos hilvanando una memoria que pudo haberse perdido. Ya era de día cuando los dos únicos lectores de Juan se iba por el río, nos despedimos con un abrazo. Bueno, yo creo que era... Como siempre, como ven ustedes, la cuestión de la comunicación y del secreto también funciona acá. Yo pregunto siempre, ¿puedo? ¿No puedo? ¿Parece? ¿Puedo? Bueno, ¿qué decir? Reflejo, habíamos dicho que era un conversatorio. Ahora es un conversatorio bárbaro. Me pareció... Micrófono. Esos textos que yo leí ahora, acabo de leer, ¿no? Me parece que revelan efectivamente un Rodolfo Walsh que no tiene nada que ver con el estereotipo del tipo ahí encerrado, leyendo los cables o los escritos que leíamos los amigos, ¿no? O sus lugartenientes. Yo bien habría querido ser una lugarteniente de Rodolfo, pero no estaría viva ahora. O bien habría podido escaparme como Lidia.
Lo que sí quiero decir es que en ese mundo que él, hay una escena en la que él ve los ojos del yacaré. Es brutal, es como si viera los ojos de un arma, una cosa brillante allá en la oscuridad, en medio del agua, ¿no? Yo siento que él era un artista, un tipo así con una calidad escrituraria enorme, y si bien no pienso que tenía esa dificultad, ¿no? Porque estaba en otra, es decir, en realidad él estaba entregado a una causa y no podía escribir la novela, hasta que finalmente Lidia decidió que esa novela no la iba a escribir. ¿Qué tanto joder con la novela, ¿no? E iba a escribir un cuento que no tenía final. Es decir, la impresión que tengo es que si él hubiera sobrevivido, habría sido otra vida para ellos, es decir, porque fue tan grande la zozobra durante esos años en la quinta de San Vicente, en que los dos estaban esperando que llegaran a buscarlos, y ella, por supuesto, con la famosa cápsula de cianuro, él no había aceptado el cianuro, entonces él estaba con un arma. De hecho, cuando él lo agarran, él tiene un arma. Él prefería con esa arma defenderse, ¿no? Bueno, creo que desgraciadamente no era previsible este destino, pero no creo que no hubiera existido la esperanza de que una vez echada la carta y todo eso, ellos se hubieran podido ir del país. Yo creo que él fue, una vez yo pregunté en España, cuando en el año 79 estuve en una casa donde había los mismos que habían estado en esa quinta, algunos de los que habían estado en esa quinta donde íbamos los veranos. Le pregunté a la dueña de casa, porque ella tenía mucha vinculación con la dirección de los montoneros, le pregunté, hay algo que quiero saber, ¿por qué a Rodolfo Walsh no lo sacaron? Entonces ella me miró así como diciendo, ¿cómo me preguntan eso? Bueno, eso se lo tenés que preguntar a fulano, y me remitió a otro lado. Es decir, hubo un manejo de la situación que yo creo que a Walsh tampoco le perdonaron que él hubiera insistido en un cambio de rumbo en la estrategia montonera, porque él les estaba dando una lección de humanidad. Y si hay algo que creo que está en el fondo de toda esta historia, de esta historia que es política, literaria, artística, todo, es ese detalle de la humanidad y que aparece en las crónicas. Es curioso cómo él se acerca a un niño, y lo toca, cómo ve a los correntinos hablando, es decir, hay, podemos decir, ternura, pero lo que hay es humanidad. Y si yo me ligué a él y estaba dispuesta a dar mi vida porque él me estaba pidiendo hacer, es porque siempre he tenido esa tendencia, ¿no?, a dar mi vida por algo, sin darla. Pero he tenido como hombres modelo. Bueno, un hombre modelo mismo es Noé. Pero el hombre modelo fue Walsh. Y en un momento dado tuve otro hombre modelo que yo lo visitaba semanalmente, que le escribía los prólogos, que pergeñaba con él los textos, que fue Lito Marín. Es decir, él me bajó línea desde México, me la siguió armando. Y yo escribí cosas comprometidas con él y jugadas, porque creía que era lo que lo guiaba, más allá de la personalidad de él y todo, era eso que es el humanismo. Hay una cuestión que surge en esta conversación tan rica,
tuvieron ustedes prácticamente, que es esos Walsh distintos. No son un álbum de fotos que era cuando tenía 15 años, 16 años. El que estaba encerrado, su compañera en Cuba era Poupée Blanchard. Y Poupée Blanchard me cuenta que cuando él descifra digamos, los radios, los códigos, era el mismo tipo que vos estuviste describiendo. O sea, era un hombre capaz de estar situado en posiciones distintas, pero no fotos, son series. Son series. Y también con un gran divertimento, con una inversión, inclusive era gozoso. Esto era gozoso. Que yo llegara a su casa, subía las escaleras y las cosas, ¿no? Era maravilloso. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a Julio Jacobella. Julio Jacobella dirigía con su hermano Tulio la revista Mayoría. Yo lo entrevisto cuando era un hombre muy mayor. Tengo la imagen de Julio en pijama y con zapatillas de paño, y al principio le costaba, y de pronto empezó a encenderse, y en un momento me dijo una frase que es: cuando Rodolfo nos trajo Operación Masacre, se lo llevó Tulio. Y al día siguiente yo le dije: ¿qué te parece? Y Tulio me dice: este es un loquito, pero qué pluma. Entonces me parecía excelente porque esos tipos estaban en la fragua. Bueno, fue bárbaro, no tengo más que agradecer. Pero una cosa más quiero decir, que bueno, como te dije que se me bloqueó la computadora. Sí, yo estaba contento de eso. Porque tenía mucho que decir sobre Trepper, Leopold Trepper y todo eso, pero ya no lo voy a decir, porque siempre hablábamos con él de La orquesta roja, ¿no? la orquesta roja. Y de hecho mi hija heredó esa pasión por la orquesta roja y ha pintado cuadros. Entonces, el que quiero decir que leí Rodolfo Walsh y la prensa clandestina de Belvitsky. Y la verdad es que, ¿cómo no lo había leído? Es una cosa de pronto me llegó porque es un libro que fue editado, ya se publicó. Ahí está todo un sentimiento acerca de todo lo que escribió Rodolfo, todas las agencias, las cosas que inventó, esa locura de las agencias que tenía, ¿no? la historia de la guerra sucia, todo eso que es Rodolfo, y que este texto, lo quería decir, es maravilloso, porque además tiene fotos. Pero un detalle más que se desprende, que hace poco me vino a ver Tarnopolsky, que es el sobreviviente de una familia de 5, padre, madre, hermana y hermano, que los mataron, y él quedó solo en el mundo y buscando a esa hermana que parece ser que no se sabe porque fueron los vuelos o no fueron los vuelos. Escribió un libro primero que se llama Bettina no aparece, y me buscó para que escriba un libro, para que le haga el prólogo de un libro que se llama Sergio Clandestino en la ESMA. Bueno, y ahora cuando leí esto me encontré con Tarnopolsky, era informante de Rodolfo. Es decir, todo lo que aparece todo lo que ancla y todo lo que se hizo acá, o gran parte de lo vino de 2 conscriptos, él y otro más que era de la Marina. Este chico Tarnopolsky fue el primero que dijo que había visto en la ESMA una pared llena de sangre. Y ahí, aquí corto. Ahí, Con el sangre. con la